Muy buenas, vamos a resolver el ejercicio número 4 que cayó en la opción B de la EBAU de Matemáticas de Ciencias Sociales de la Comunidad de Madrid del año pasado, 2019. Era un ejercicio de probabilidad, os lo proyecto por aquí y lo leemos juntos. Dice, de un estudio realizado en una región, se deduce que la probabilidad de que un niño de primaria juegue con consolas de videojuegos más tiempo del recomendado por los especialistas es de 0,60. Entre estos niños, la probabilidad de fracaso escolar se eleva a 0,30, mientras que, si no juegan más tiempo del recomendado, la probabilidad del fracaso escolar es de 0,15. Seleccionando un niño al azar de esta región, A. Obténgase la probabilidad de que tenga fracaso escolar. B. Si tiene fracaso escolar, determínese cuál es la probabilidad de que no juegue con estas consolas más tiempo del recomendado. Pues nada, leído el enunciado, vamos a por ello. Bueno, pues vamos a determinar los sucesos y a establecer el árbol de probabilidades según el enunciado. Yo he llamado J a que juega la consola más tiempo del recomendado. J con barrita horizontal, es decir, el opuesto a que no juega la consola más tiempo recomendado. F al fracaso escolar. Y F con barrita horizontal a que no fracasa o que no hay fracaso escolar. Entonces, leyendo los datos, me decían que el 0,6, es decir, el 60% de los chicos de esa edad jugaban a la consola más tiempo de recomendado. Entonces, si 0,6 es J, J con barrita horizontal será 0,4, la diferencia con respecto al total de alumnos o de chicos. Luego, me decían que del 30% de los que jugaban más tiempo a la consola del recomendado tenían fracaso escolar. Entonces, F es 0,3 yendo por J, con lo cual no fracaso sería la diferencia con respecto al total, que es 1, entonces sería 0,7. Cuando juegan a la consola menos tiempo del recomendado. Nos decían que el fracaso escolar se acotaba al 15%. Entonces, la F es 0,15, con lo cual no fracaso escolar sería la diferencia con respecto a 1, 0,85. Y ya tengo construido mi árbol. Aquí tengo todas las probabilidades que me puedan preguntar. Entonces, en el apartado A me decían, elegido un alumno al azar, ¿cuál era la probabilidad de fracaso escolar? Aquí no me están diciendo que juegue más a la consola o menos a la consola, me están diciendo todo, con lo cual tengo que considerar la probabilidad de que fracasen, jueguen independientemente de cuánto jueguen a la consola. Entonces tengo que hacer la suma de las dos probabilidades. Eso será la probabilidad de que fracase jugando a la consola más tiempo del necesario por la probabilidad de que juegue a la consola más tiempo del necesario, más la probabilidad de que fracase jugando a la consola menos tiempo, por la probabilidad de jugar menos tiempo. Esto es igual a, si voy leyendo el árbol, 0,3 por 0,6 más 0,15 por 0,4. Y eso me da una probabilidad de fracaso escolar de 0,24, es decir, del 24%. Y ahora me pedía en el apartado B que si tiene fracaso escolar, es decir, esa era la condición, si tiene fracaso escolar, determínese cuál es la probabilidad de que no juegue con estas consolas más tiempo del recomendado. Entonces me están pidiendo una probabilidad condicionada en la que la condición es el fracaso escolar, que irá al denominador, y en el numerador irá la probabilidad de que fracase sin jugar más tiempo del necesario por la probabilidad de jugar menos tiempo del necesario. Entonces, sustituyendo en el árbol, me queda 0,15 por 0,4 partido de 0,24. Recuerdo que la probabilidad del fracaso tenemos que coger la total, que es la que hemos calculado en el apartado A. De tal forma que la probabilidad de fracasar escolarmente a pesar de no jugar con la consola más tiempo del necesario es del 0,25, es decir, del 25%. Supondría entonces que el resto de fracasos escolares están concentrados en alumnos que sí juegan a la consola más tiempo. Entonces sería 1 menos 0,25 sería el restante. ¿Vale? Y con esto pues hemos finalizado el ejercicio. Era bastante sencillito. Una vez que haces el árbol ya lo tienes todo. Estos ejercicios son muy tipos, suelen cambiar los datos y deciros otras cosas, pero suelen caer bastante. Así que os sugiero que volváis a ver el vídeo, que cojáis el enunciado, que lo intentéis de nuevo, que lo analicéis muy bien. Cualquier duda o cuestión, dejármela abajo, que os leo. Y nada, mucho ánimo y mucha suerte, que ya sabéis que de esta aprobamos juntos. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.